Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a la última lección de este curso de sensibilización y trato al usuario LGBTI, género y violencia. Ya me imagino que están cansados de tanto conocimiento. Para mí ha sido un gusto darles este curso. Espero que haya sido de provecho. Y bueno, ahora vamos a hacer el último, tratar de hacerlo lo más entretenido posible. También va a haber una pruebita que me exigen que tienen que hacer de unas 4 preguntitas solamente. Pero la idea es que este módulo sea más lúdico, más entretenido para ustedes, porque es la ya finalizando, ¿ya? Entonces, comenzamos. Bueno, esta es la lección 3 del módulo 4, que también tiene que ver con violencia de género. Y vamos a hacer como el análisis crítico. Aquí correspondía también hacer el análisis de la violencia de las personas de la comunidad LGBTI, pero ya lo hicimos en otra lección, así que no lo vamos a hacer aquí. Ya eso ya lo tienen visto. Y vamos a hacer como un análisis crítico de los medios de comunicación desde la violencia de género y también desde los servicios de salud. Pero desde los servicios de salud, más que un análisis crítico, vamos a dar como recomendaciones las cosas que tienen que ver. No vamos a hablar de las barreras ni de nada de eso, porque ya lo vimos en la parte de LGBTI, y también se pueden como reproducir en cuanto a los estigmas, los sesgos, la falta de empatía hacia las personas víctimas de violencia. Entonces, el femicidio, dijimos en el curso pasado, que se define como, es como un crimen de odio, ¿ya? En un contexto de violencia de género, un acto de violencia extrema muchas veces contra, o sea, no muchas veces porque termina en muerte, es siempre un acto de violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿ya? Entonces, los medios de comunicación reproducen los estereotipos de género. Y aparte que también reproducen y naturalizan la violencia de género. El femicidio, además, es como el tema favorito de la Crónica Roja Nacional, ¿ya? Entonces, podemos recordar, y las personas que dedicadas, por ejemplo, recordar las horas dedicadas en los matinales y noticieros de televisión al asesinato de, por ejemplo, Nabila Rufo, la Fernanda Maciel. El de Fernanda Maciel fue increíble. Estaban todos los canales por día y por día dándole al tema de Fernanda Maciel, al ataque de Nabila Rufo o el de Gabriela Alcaíno y su madre. Generalmente estas noticias han tendido a naturalizar y a minimizar la violencia de género y hasta justificar a los agresores, y vamos a desglosar algunos casos. Lo que no ha pasado desapercibido para nadie, o sea, para agrupaciones feministas, para académicos, para el Colegio de Periodistas, que han definido, por decir lo mínimo, como una prensa sexista. Y vamos a analizar, por ejemplo, el caso de Nabila Rufo, ¿ya? Esto yo lo vi en directo, fue terrible. Ya para los que no los vieron, en el estudio se encontraba a Alex Droppelman, ¿ya? Que es psicólogo clínico. Ahí tienen. Y el psicólogo clínico comenzó a analizar el caso, la personalidad de Ortega, que es el acusado por el caso de, por el femicidio frustrado de ¿cómo se llama?, Nabila Rifo, y así como las causas, entre comillas, le pongo, que pudieron provocar una agresión tan violenta como esta.
la conversación en la que participaron los conductores del matinal, la Tonka Tomisic y Martín Cárcamo en ese tiempo, terminó en comentarios así como cruzados de la declaración en el juicio del ginecólogo que realizó las pericias a la víctima. O sea, estaba el peritaje del ginecólogo en el juicio y este señor, que es psicólogo clínico, junto con los panelistas, o sea, con los que dirigen el matinal, empezaron a analizar en la pantalla para todo el país, ¿ya? Está por ahí, yo no lo quise poner. Comenzaron a entregar detalles de lo expuesto por el médico, porque el médico hace un peritaje médico y lo da en el juicio. Entonces empezaron a analizar los detalles y este señor, el psicólogo, hacía hincapié en el contenido, y me disculpan que repita esto, pero o sea, para graficarlo de manera, lo voy a decir con las palabras textuales, del contenido vaginal y anal de Dávila Rifo al momento del ataque. Incluso lo más terrible es que menciona hasta el olor. Y fueron varios minutos en donde se presentaron todos los detalles a miles de televidentes a esa hora que sintonizaban el matinal. De igual manera, durante toda la mañana ese día, el programa también intentó analizar diversas teorías en torno a su agresión, asegurando incluso que una, entre comillas, disputa de dinero podría haber sido la detonante sobre si un amigo de Ortega intentó manipular a Rifo y apuntando a una agresión sexual como galletillante del caso, como si alguno de estos hechos pudiera justificar, incluso lo publicaron en Twitter, lo ocurrido. Y esto desató una crítica masiva, pero contra el programa, tremendo. O sea, estaban en vivo analizando lo que este señor estaba, ¿cómo se llama?, declarando, y hasta en Twitter pedían opinión. ¿Pudo una disputa por dinero gatillar el violento ataque? Bueno, lo encontré horroroso. Entonces vamos naturalizando estas situaciones y, bueno, se llevó críticas, denuncias, muchas denuncias, y el bienvenido tuvo que ofrecer disculpas por la emisión de contenidos inadecuados. De hecho, están las disculpas publicadas en Radio Cooperativa, pero uno las pone y están, no tienen sonidos. Se ve el movimiento del video, pero no hay sonido. No sé. Y no fue solo ese matinal, sino que hubo otro matinal, mejor dicho, 24horas.cl. Mire, cuando un periodista fue a entrevistar a un testigo, y fíjense que les voy a poner la entrevista y cómo inducía al entrevistado a contestar, o sea, ya todo esto era pauteado. Están carreteando y que ocurre un incidente y se empieza a enojar Mauricio con Nabila. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando se levantó la polera y mostró los senos a todos. ¿Pero por qué mostró los senos? Entiendo. No sé, yo no recuerdo. Yo creo que como ella trabajaba en local nocturno, capaz se acordó que estaría haciendo un show. ¿Cuánto había tomado Mauricio? No sé. Se mandaron casi 2 botellas de whisky. ¿Qué tan borracha estaba Nabila Rifo? No, esa ya andaba casi cayendo ya. El periodista induce al entrevistado porque ya se habían puesto de acuerdo, o sea, eso está pauteado. Pero el periodista dice cuánto había tomado Mauricio. Él había tomado, muy elegantemente, tomado. Luego dice, no sé, se mandaron 2 botellas de whisky. Y cuán borracha estaba Nabila. O sea, en la Nabila no había tomado, Nabila estaba, al tiro dijo que estaba borracha. Entonces ya esto empieza como empezaron a justificar los canales el por qué una mujer había sido violentada, se le había arrancado los ojos, había sido un femicidio frustrado, y
estaban tratando de justificar 24 horas y ya el Canal 13 trataban de justificar lo que había pasado. Y no conforme con eso, otro canal empieza, el canal TVN, también empieza a entrevistar a personas del entorno del acusado, de Mauricio Ortega, y empieza a buscar, y decía, y esta señora no se le ocurre otra cosa, y la siguen entrevistando, que es lo peor, hasta que alguien para la entrevista. Pero fue terrible, yo la voy a poner para que la escuchen. El tema y de la vida íntima. La quise como madrina para mi hija porque... Sí, está bien, Rosita, le pido por favor que dejemos de lado el tema de la vida íntima de las personas porque no corresponde. Estamos hablando de un caso de un femicidio frustrado, de un hecho que está hoy día en tribunales, y yo quisiera preguntarle básicamente si usted como mujer, la llamo ahora no como amiga de Mauricio Ortega ni como la comadre, sino como mujer, ¿usted de alguna manera empatiza con una víctima, que eso está claro por donde se lo mire, que Nabila fue víctima de una agresión? ¿Empatiza un poco, por último, para llegar a la verdad de este caso, más allá de defender a ultranza a su compadre? Yo creo que ella se lo buscó. No, ella se lo buscó. Sí. ¿Pero por qué dice eso? Yo creo que no hay nada en el mundo que pudiese justificar el tipo de violencia que ella recibió y todo lo que está viviendo ahora. Ella está viviendo un martirio, está sufriendo día a día. ¿Rosita? Yo creo que, bueno, ella es grandecita y sabía con qué persona estaba y bueno, si ella no quería estar más con él, ¿por qué no se separó? A ver, Rosita, es que no confundamos las cosas. ¿De ella? Sí. Ella, Rosita, y usted como mujer no empatiza con Nabila frente a lo que vivió y a todo lo que está viviendo. Nadie merece la agresión de la que ella fue víctima. Bueno, yo lo lamento sus ojos nomás, los ojos. Pero Rosita, usted como mujer, como ser humano, ¿cómo puede decir una cosa así? Que ella se lo merecía. ¿Quién se puede merecer un femicidio frustrado? No quiero entrar en detalles de las cosas horrorosas que le sucedieron. La golpearon 40 veces, después le sacaron los ojos. ¿Cómo usted puede decir una cosa así? Y por otra parte, yo quiero dejar, tomo la responsabilidad en este minuto, yo quiero dejar la entrevista hasta aquí. Considero que es una falta de respeto. Rosita, con todo respeto, le agradezco su tiempo, que haya estado con nosotros, que haya entregado su declaración, pero hay situaciones y situaciones, y hay límites, y hay límites. Creo que hasta aquí hemos llegado con la entrevista porque nada justifica lo que ha pasado con Nabila, nada justifica que una persona como usted pueda decir en pantalla, frente a todo el mundo, que ella se lo buscaba. Así que, Gino Costa, te dejo hasta ahí con la entrevista, nosotros vamos a continuar un poco conversando acá, después volvemos contigo. Bueno, por último hubo alguien sensato que paró la entrevista, ¿no? Pero igual sabían que la persona, cuando saben que la persona va a hablar mal de otra, no tienen que seguirla entrevistando, o sea, pararla de una vez, sabiendo que ella no empatiza con la víctima, ya porque es amiga del agresor, entonces, ¿sabes qué? No la entrevisto, porque estoy exponiendo a la revictimización. Entonces aquí vemos TVN, ¿cómo se llama? 24 horas también, que pertenece a TVN, pero el canal 24 horas, que es un canal serio de noticias, y, ¿cómo se llama? El canal 13, hicieron festín con el caso de Nabila Rifo. De verdad fue terrible, independientemente de ¿cómo se llama? De la situación mediática de que fue el juicio, pero los matinales y las noticias contribuyeron mucho a la revictimización, a volver a tratar de justificar, a naturalizar la violencia y entrevistando a personas que de verdad, que yo no sé dónde tienen el título de periodista. Ustedes no son periodistas, pero con esto quiero que visibilicen que cuando una persona, tal vez, hay casos muy mediáticos, que han sido mediáticos, cuando llega a un servicio de salud, llega ya revictimizada,
tanto en la televisión, en los medios de prensa, con las amistades, con el entorno. Es como que tengo que justificar que por qué, que sí estoy diciendo la verdad, que sí fui golpeada, y el victimario pasa a ser casi la víctima. Y no solo ese es el caso. Ya estamos diciendo que hay una ley de femicidio, y después de esta ley de femicidio, en el caso de Ámbar, que fue, fue asesinada por la pareja de la madre en complicidad con la madre. Aquí hay otro caso, los celos convirtieron al médico en asesino. O sea, justifican un femicidio por celos. Del amor al femicidio en televisión. A las 10 de la mañana, donde podrían haber niños mirando la televisión, o sea, es un horario, los matinales son un programa para la familia, no es un programa en horario de adultos. Y se manejan estos, o sea, mis hijos me han comentado, mamá, ¿cómo pueden? Ellos no lo ven, porque a ellos de verdad que les toca y les molesta y lo encuentran horroroso. El caso de la carabinera muerta. Entonces, los interrogantes tras el brutal crimen de la carabinera en el motel. ¡Qué seriedad! Y traen a todo un panel, o sea, aprovechando la pandemia, un panel de expertos y todo el mundo opinando sobre la carabinera que había muerto en un motel. Y todos se creen psicólogos, ¿ya? Autopsia psicológica del relato de Antonia. ¿Me puedes decir qué saben los medios? ¿Qué sabe un periodista de eso? Y entonces empiezan a llamar a gente ¿cómo se llama? Que empieza a dar opiniones que sí son profesionales, pero de verdad que los periodistas sacan y van llevando por el morbo y por la revictimización, insisto, de todas las víctimas de femicidio, que son mediáticos. Ahora apareció en prensa que el padre ¿cómo se llama?, de Antonia Barra, dice que podría haber sido violentada por un grupo, porque había varias fotos de hombres medios desnudos. Yo no leí bien la noticia, no le he querido buscar, pero yo creo que estoy segura que lo sacaron de contexto. Estoy segura que la sacaron de contexto. Y sobre el caso de Antonia Barra, un periodista, fue una de las noticias más, ¿cómo se llama?, denunciadas, ¿ya?, a CNTV. El 22 de julio, Tele 13 AM informó sobre la audiencia de formalización de Martín Pradena por la violación de la joven Antonia Barra, quien se suicidó tras la agresión. En el programa se filtró los dichos del periodista Héctor Burgo, quien trató a Antonia Barra de loquilla. Y el hecho sumó 1.622 reclamos y Canal 13 argumentó que se trató de una frase fuera de contexto, y al día siguiente Burgo fue despedido. ¿Fue fuera de contexto? En el caso de Fernanda Maciel, empezaron a hacer, fue el reportaje, que es un canal público, que expuso el informe psicológico de Fernanda Maciel, y iba subiendo como de tono. ¿Qué tanto conocemos de Fernanda? ¿Ya? Relaciones afectivas inestables, incapacidad para superar la pérdida de la figura paterna, consumo problemático de alcohol y drogas, nivel intelectual promedio, sentido de la realidad alterado. Entonces, el documento criminalístico que va desglosando la personalidad de Fernanda Maciel, personalidad intensa y de altas emociones. De verdad que es lamentable, y fue un reportaje, pero
súper largo y que nadie dijo nada en el momento. Y después el colegio de periodistas, menos mal que hay sensatez, bueno, ¿cómo se llama? El reportaje de TVN sobre Fernanda Maciel se ha convertido en el contenido más denunciado en la historia de CNTV. Esto está en la prensa también, ¿ya? Y el Colegio de Periodistas dijo, no obstante, lamentablemente nos encontramos con que 24 horas TVE y TVN entregó detalles de la carpeta investigativa con datos de la estructura de personalidad de Fernanda que justificaría, entre comillas, su asesinato. ¿Acaso tiene algún asidero justificar un femicidio o darle un contexto? Fue un tuit del Colegio de Periodistas que lo encontré súper ubicado porque no todos pueden caer en el mismo saco. Pero hoy en día es terrible los conceptos que se usan y se siguen usando a pesar de que se habla tanto del tema, a pesar, perdón, de las marchas, de las capacitaciones que se hacen constantemente. Y este es un juicio antiguo, el caso Heger. Y dice, el abogado, ¿pudo ser un crimen pasional? El abogado cree en el crimen pasional. Entonces, este concepto de crimen pasional, eso ya del siglo pasado, por Dios. En los canales de televisión, en el 13 y Televisión, los crímenes pasionales no existen. Y la utilización del concepto lleva implícito la misoginia, el machismo. Y el invisibilizar el femicidio. La manera correcta de referirse a este tipo de casos es el femicidio. No existen los crímenes pasionales. Y bueno, y algunas periodistas que de repente se refieren, dicen cada tontera. ¿Ya? ¿Qué pasa en el Chile con el Me Too? Que el Yo También, movimiento contra el acoso a la mujer. Que hablaban del acoso callejero. Y estamos hablando del acoso sexual callejero. El acoso sexual callejero, cuando a una niña de 11 años, a mi hija se lo han hecho. A los 11 años, un hombre en la calle iba caminando conmigo, pero yo me adelanté un poco y un hombre le dijo una obscenidad. Hasta el día de hoy, ella tiene 14 ahora, hasta el día de hoy se acuerda. Entonces, no es posible. Entonces, hay casos y hay casos. No, pero hay que legislar sobre el tema. Entonces, esta mujer dice, ¿qué tengo que alegar si voy en short al centro? En el matinal bienvenido. Hay unas recomendaciones que sacó, ¿cómo se llama? Un documento que se realizó con el fin de evitar la victimización secundaria y dar un trato adecuado, pertinente y respetuoso a las personas que han sido víctimas de violencia, y que tienen que ver con el ejercicio ético del periodismo, pero aquí no hay ética, en ningún canal matinal hay ética. Y hay muchos que no son periodistas, manejando noticias, y no debería ser. Pero también tiene que ver con el compromiso también de los directivos de los medios de comunicación. Hoy estamos hablando del regulador de la televisión, ¿ya? Ojalá pueda, la ética pueda irradiarse a todas las plataformas mediales, también como la prensa escrita y la radiodifusión. Entonces, ahí tienen el link para descargarlo. Ya es un díptico que yo se los copié aquí, que dice que no hay que justificar el marco de trabajo del plan de acción, ¿ya? De víctimas contra la mujer del 2014 al 2018, considerando la responsabilidad social de los medios de comunicación. Se plantean las
Siguientes recomendaciones aplicables a todos los contenidos televisivos que se refieran a violencia contra las mujeres. No justificar las violencias contra las niñas y las mujeres. Evitar discursos que exculpen al victimario. La mató por celos, era celópata, era alcohólico y drogadicto, estaba pasando por un mal momento, se descontroló. O decir que ella estaba borracha, ella andaba en short, ella tenía un escote muy grande, ella lo provocó. ¿Cómo se llama? Y no enfatizar, ¿cómo se llama? No enfatizar en que tienen problemas mentales y que pobrecito o psicológico. Usar el lenguaje correcto, hablar de violencia contra las mujeres y las niñas o violencia basada en género, junto con esto no identificar a la mujer con el delito, por ejemplo, la abusada, la golpeada, la violentada. También es importante descartar frases hechas y comentarios. Esto también sirve a la hora de manejar información o tratar a personas que han sido víctimas de violencia en los servicios de salud. No oye, ¿y dónde está María? No, está atendiendo a la abusada, a la violentada. Las frases hechas y los comentarios superficiales que desvían la atención de la audiencia, tales como certera puñalada y se desangró, en pos de construir relatos que condenen el delito, como hablar de mujeres que viven o han vivido violencia. No como Nabila Rifo, es que se levantó la polera y mostró todo porque ella trabajaba en un club nocturno, a lo mejor se acordaba cuando estaba haciendo el show. Para justificar que la quisieron matar, nada justifica que a uno lo traten de matar. Y aquellas que le restan importancia al derecho a vivir sin violencia. Por ejemplo, referirse a la ley antipiropo. En tanto, lo correcto sería señalar la ley de acoso sexual callejero. Mostrar sanciones proporcionales a los delitos. Visibilizar las condenas de los casos judiciales de violencia contra las mujeres y sobre todo las sentencias que se han tenido un precedente judicial. Evitar especulaciones y sensacionalismo. No abusar de los recursos audiovisuales que aumenten el tono dramático de las emisiones, reiteración de imágenes y relatos y musicalización. Eso lo hacen todos los matinales, hasta todos los días. Primeros planos de la víctima. Sobre todo casos en que existan niños y niñas de por medio. Fernanda Maciel estaba embarazada. Y no se cansaron de... Lo único que querían saber, era triste la noticia, pobrecita, estaba embarazada, un bebé no pudo nacer. Lo único que querían era saber si era que el ADN, a ver, no, que seguro es hijo del otro. Y el ADN, le dieron todo un día con el ADN. Descartar la entrega de detalles exhaustivos de los actos de violencia ya que pueden hacerse replicables. Junto con esto, no recurrir únicamente a personas naturales como fuentes de información, por ejemplo, vecinos, testigos, parientes, privilegiar a las fuentes expertas en el tema, instituciones públicas e internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Porque muchas veces estos peritos que van al programa, miren lo que el psicólogo, el otro perito, hablando de los supuestos que podría haber pasado en el caso de la niña que fue asesinada por la pareja de la mamá y que ella lo había hecho anteriormente. Aquí salen los teléfonos de ayuda, está el Fono Niños también. Y continúa, dice, apoyar a las mujeres que sufren violencia. Y esto es para todas las personas, sobre todo para las personas que trabajan con personas que han sufrido violencia.
Proteger a las mujeres, evitar imágenes que revelen quién es la víctima, no entregar datos personales, evitar mostrar el espacio en el que la mujer vive, trabaja, su entorno familiar, así como cualquier aspecto que pueda ponerla en riesgo. Una vez yo le dije a una periodista eso, me dice, pero si ya murió, podemos mostrar la cara. Si ya murió, no la estamos afectando. Pero esa persona tiene familia, tiene hijos, tiene papá, tiene mamá. Está bien, muestren la cara para visibilizar que una persona fue un femicidio y ese nombre tiene rostro. Pero ponen todas las fotos de las redes sociales, todo, y pobre que una insinúe algo, porque la agarran y no la sueltan. Fomentar el empoderamiento de las mujeres, descartar la idea de que son incapaces de romper la dinámica de la violencia, como la señora que entrevistaron. Ay, pero ella grandecita sabía dónde se metía. Si no, ¿por qué no se salió de ahí? Una mujer se demora muchos años de denunciar, muchos. Y necesita apoyo, necesita ayuda. Hay que reconocer su fuerza y su capacidad de sobreponerse a la violencia. Resguardar el estado emocional de la mujer. Se debe privilegiar entrevistas a mujeres que hayan superado o sobrevivido a la violencia. Si la mujer está viviendo violencia y accede a una entrevista para visibilizar su denuncia, no se deben realizar preguntas que puedan reactivar su dolor, ni enjuiciarla ni criticarla. Es lo mismo con las entrevistas en los servicios de salud. No pregunten a la mujer por qué tiene el ojo morado. Se sabe que fue violentada, pero no le piden que les cuente la historia. ¿Y te pegó con una botella o te pegó con la mano? ¿Con qué te pegó? Además, es importante que quien la entreviste cuente con orientación psicológica para evitar la victimización secundaria y se asegure de la protección de la mujer. Entonces hay que visibilizar, contextualizar la información, incitar la denuncia y una búsqueda de ayuda por parte de las mujeres y en el entorno. Y hay que derribar mitos. Los mitos, ¿cómo se llama?, contra las mujeres como un hecho aislado, un hecho accidental, natural y normal. Se deben eliminar las afirmaciones como estamos en una sociedad violenta. Esto es lo que está ocurriendo. Y eso lo dicen todos los días, incluso personas que son muy estudiadas en el tema. Hay que visibilizar las diferentes formas de violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, como un delito, como una violación a los derechos humanos, como un problema de salud pública. Es necesario sacar el tema del espacio privado familiar, ya que las agresiones ocurren también en otros lugares, en el trabajo, en la calle, en la escuela, en la iglesia, en montones de lugares. Junto con esto se debe considerar que todas las niñas y mujeres están expuestas a ser víctimas de violencia, afectando diferentes grupos de mujeres también. La discriminación múltiple, mujeres indígenas en situación de discapacidad, etc., en diferentes niveles socioeconómicos. Y cuando se contextualiza la información, explicar las causas sociales múltiples de la violencia, evitando enfocarse exclusivamente en el acto violento, enfatizar que los estereotipos de género que subordinan a las mujeres son la principal causa de la violencia en su contra. Además, es importante distinguir las diversas manifestaciones de violencia, el abuso, la trata de personas, la explotación sexual, y hacerle llamar por su nombre. No, la trata de blancas. No existe ya esa palabra. Entonces hay que instruirse, hay que leer, hay que capacitarse, manejar los temas de violencia. El acoso sexual callejero, la violencia ginecobstétrica, el grooming, la violencia a través de redes. Hay muchas manifestaciones. Entonces es importante informar sobre el número de femicidios cometidos en el año, enfatizando que independientemente de la cantidad son crímenes.
son mujeres, son pérdidas de vida y de manera violenta. Y en la prensa escrita, eso es en la televisión, ya que lo vemos en las telenovelas, en las noticias, en los matinales. Y, por ejemplo, los jóvenes están cansados de eso. Por lo menos mi entorno me dicen que están cansados de ver las noticias, porque si no es un hecho violento, es un femicidio, pero no lo muestran como de enseñanza, sino como morbo. Todo es morbo. El COVID es morbo. Porque no enseñan, o sea, lo que hay es cuántos muertos van, cuántos conectados. Ese es lo preocupante, pero como morbo. Aquí vemos el caso típico. Bueno, este diario también... hay diarios y hay diarios. El amor y los celos la mataron. Hizo anticucho con la polola. Eso fue, el amor y los celos la mataron, fue el titular del diario La Cuarta en el 2016. Y bueno, el mismo medio, ante un femicidio frustrado, hizo anticucho con la polola. Ese es del 2015. Este, como otros, son parte de ejemplos más explícitos de cuando hablamos de violencias a las mujeres en la prensa. Sin embargo, el sexismo es pan de cada día en la construcción de la información. En el mundo, ¿qué pasa en el mundo? Si no es Chile solamente, no es Chilito. En Rusia se estaba preparando la tripulación espacial y especial, porque estaba compuesta solamente por mujeres. Entonces su idea es van a hacer un viaje a la Luna en el 2029, y estas 6 mujeres, que son ingenieras, doctoras y físicas, se encerraron durante 8 días en un experimento para ver si pueden sobrevivir a la experiencia, ¿ya?, de los viajes espaciales, así como hacen todos los astronautas. Sin embargo, cuando enfrentaron a los medios de comunicación que les iban ¿cómo se llama?, a entrevistar, les hicieron preguntas de ciencia, de salud, de psicología, de física. No, nada de eso. Se le preguntó sobre si echarían de menos los maquillajes y si echarían de menos los hombres. Y el titular fue: ¿pueden sobrevivir las astronautas sin maquillaje? Entonces, fue una de las preguntas de un reportero en la conferencia de prensa de 6 mujeres, ingenieras, doctoras y físicas, integrantes del experimento, se llama Luna 2015. Bueno, el tipo quedó en ridículo, ¿eh? Y ella le dijo: ¿eso le preguntas a un astronauta en una rueda de prensa? ¿Si puedo sobrevivir sin maquillaje? Eso le contestó ella. Ahora, lo que pasa es que en los años 1972, esto que ustedes ven ahí, ¿ya?, tras la aprobación de, no sé pronunciarlo en inglés, dice Equal Employment Opportunity Act. En Estados Unidos, la NASA por primera vez publicó una solicitud que estaban buscando mujeres, ¿ya?, para postularse a viajar al espacio. Fue en el 72. Y Sally Ride, una física estadounidense, fue la primera mujer que se postuló para viajar al espacio. Y bueno, se convirtió en la primera mujer en llegar al espacio. Y en la NASA hay como un museo de la NASA, ¿ya?, que se llama NASA History Office. Reveló por primera vez cuáles fueron los maquillajes imprescindibles y el vestuario de las mujeres astronautas
que necesitaban para sobrevivir al viaje espacial que tenían que utilizar para la misión. Entonces, por ejemplo, como parte del kit de higiene femenino, los ingenieros de la NASA le consultaron si eran suficientes los 100 tampones que habían puesto en el plan de misión de una semana. Y ella respondió que no, ¿no? Y bueno, los ingenieros de la NASA, en su infinita sabiduría, que son todos unos expertos físicos, matemáticos, decidieron que los astronautas querían llevar maquillaje al espacio. Entonces diseñaron este kit. Entonces yo me imagino así las discusiones, porque aquí no le preguntaron a ninguna mujer, ya esto lo tenían listo. Me imagino las discusiones de ese grupo predominantemente masculino de ingenieros. Tuvieron que ellos conversaron así en una mesa de trabajo lo que debía incluir un kit de maquillaje. Se incluyó este kit. Bueno, el kit tenía una máscara de pestañas, sombra, rubor, pintura de labios, desmaquillante. Sin embargo, bueno, ese kit nunca pasó al prototipo, ¿ya? Y no fue enviado al espacio exterior, pero está exhibido en el museo. Así que lo cuento como una anécdota por la pregunta del periodista. Y estas son noticias de Europa, de España. Son terribles, o sea, yo lo encuentro terrible. Beatriz Pérez Aranda se atreve con el escote en forma de pene. Yo cuando lo leí, yo, ¿qué? Y este es el periodismo digital, no lo quiero ni leer, ¿ya? Después aquí dice Cristina Pedroche, helada porno del bosque para un 2019, ya. Laura Escanés abandona a su hija para irse de copas. La culpa de que el hombre no se implique en las tareas del hogar ni el cuidado de los hijos es de la mujer. Y este es terrible, El País. Yo siempre leo algunos artículos del País. Ella no era ninguna santa. Me han dicho que se jactaba de haberse acostado con 3 chicos de la Arandina. Suelta una vecina del pueblo donde 3 jugadores de fútbol presuntamente violaron a una menor de 15 años. Justificar. Melanie Trump y Brigitte Macron visten del mismo color, pero lucen cuerpos y estilos distintos cuando se fijan en el cuerpo de las mujeres. ¿Ya? Díaz Ayuso enseñó toda su entrepierna en su toma de posesión. Luisa Fernanda W. puso a rebotar los flotadores como guardiana de la bahía. Y en el deporte, la lista de buenorras internacionales en los Juegos Olímpicos de Río, en todos los diarios de deporte. ¿Ya? Alusión al cuerpo de las mujeres. Aquí, esta niña, mira, que no me acuerdo ni qué ganó. Ella es ganadora de bádminton, ganó oro en bádminton, y dice, y hasta se ha echado novio. Bueno, o sea, de las mujeres políticas vamos a las mujeres deportistas, que han pasado de no existir a existir, ¿ah? Protagonizar titulares como esto, ¿ya? Los medios se han visto obligados a dar cabida a las mujeres deportistas, visto sus resultados. Y no se resisten, no se pueden resistir a hablar de ella por sus relaciones sentimentales, por su físico, por el maquillaje. O sea, y aquí yo no dice ni quién es, dice, destrozaron su cara bonita, pero ella continuó jugando. Es una rugbyista. No, entonces... entonces, los logros se les siguen poniendo color rosa, no se visibilizan por el espacio que se han ganado
y de sobra, ¿no? No tanto, o sea, como si le dedican tan breve, porque son breves las noticias de mujeres en el deporte, si dedican un breve, que sea un breve profesional, no un chiste feo, malo, misógino. Y la vida normal de la chica violada en San Fermín. Este fue el caso de la manada. Universidad, viajes y amiga. Qué terrible, o sea, ella no puede hacer, tiene que estar encerrada, tiene que estar así a punto de ¿qué? ¿Te imaginas que alguien abuse de ti sexualmente y meses después te sigue un periodista con una cámara al hombro o el paparazzi para cerciorarse de que está siendo una buena mujer violada? No, es que estos titulares de verdad son periodismo que solo piensa en la cantidad de personas que visitan su página. O sea, acaparar la atención del público adoptando y replicando modelos machistas. Bueno, y no sé a qué público quieren llegar, son sensacionalistas, todo estas tiene consecuencias muy negativas, me imagino, para esta mujer. O sea, el periodismo a costa de las mujeres para ganar audiencia. Y esto se ha instalado en el periodismo, sobre todo en línea. O sea, si muestras una mujer mientras menos ropa, más vende. Bueno, esto es así, es del siglo de los siglos. Y no sé dónde está, ¿cómo se llama? Las normas periodísticas, la ética. O sea, lo único que interesa es tirar el anzuelo a ver cuántos likes tenemos. Este también, por ejemplo, esto fue el año pasado, ¿cómo se llama? La revista Marie Claire metió la pata hasta el fondo. Y se mandó un tuit que lo borró después en el que pide acabar con la violencia de género en todas sus manifestaciones con el célebre argumento de que la violencia no tiene género. Que también y tantas veces se ha rebatido la teoría feminista. Ni una menos ni uno más. Después tuvo que borrarlo. Y acá habla el minuto de silencio, un Canter de Film por los 4 vecinos muertos. ¿Ya? Y se trata de femicidio. Después habla de que muere, ¿cómo se llama? Este fue los 4 vecinos muertos, ahora me estoy acordando. Fue una pareja y sus 2 hijos menores de edad, vecinos, que murieron por armas de fuego después que un hombre presuntamente mató a su mujer, a su hijo y se suicidó. Entonces, de verdad que esta es como una batidora donde meten a todos los asesinos y los femicidas y todos son de una misma categoría. Entonces las causas quedan invisibilizadas. Entonces muere el vecino de Brian que se prendió fuego en su vehículo con su mujer adentro. Era más importante que él hubiera muerto, él era el asesino. Él prendió fuego porque quería matar a la mujer. ¿Ya? Porque no aceptaba separarse de él, tenían 2 hijos. Y él, ¿cómo se llama? Muere un vecino, no dicen que mató a la mujer. El psicópata que mataba por amor, ¿ya? Es el psicópata enamorado. Es una serie de asesinos
célebres hay de asesinos enamorados, porque por los celos la mataron, crimen pasional. No, y este año hubieron harto. Ah, y la ficha técnica del asesino, espérense. Y dice, motivo móvil pasional. Un acusado de abusar y dejar embarazada a una niña estaba enamorado. Otro enamorado más. Casi me pongo a empatizar con el agresor. Ya no, y no con la víctima. Ya es que no, detenido un hombre que huía tras entrar a la casa de su exnovia. Pero lo ven así como, ay, pobrecito, si está enamorado. Un final que nadie podía presagiar. Nunca fue una persona ni violenta ni conflictiva. El detenido tenía una hija de 6 años de su anterior relación. Oh, pobrecito. No, si los hombres no son violentos, son un ejemplo. ¿Ya? Explica que, bueno, el artículo dice, pero ella no lo había denunciado, es que él no era violento. Y todo junto a una foto de la pareja feliz. Tanto cuesta señalar, él era un femicida, mató a la mujer. Y nadie, o sea, ahí no. Pero cuando se habla de mujeres, como llama la atención, una mujer apuñalada y mata a su pareja en una casa de Fuentelam. Una mujer mata a su marido con un martillo y luego se suicida. Entonces las mujeres no mueren, van por ahí perdiendo la vida, ni fallecen, ¿ya? Es como mueren de las formas más impersonales, ¿ya? Es lo más habitual en lo... Pero ¿qué pasa cuando ella es la asesina? Cuando es la asesina, son las Quintralas. Una mujer muere asesinada en Valencia por un hombre que conoció en internet. Esta noticia llama la atención porque habla del victim blaming, o sea, es como culpar a la víctima, ¿ya? Esto es lo que deja ver el titular de EDF, que parece querer dar un consejo, ¿ya? Así como, no, si no quieres que te maten, no quedes en una cita con una gente que conozcas en internet. Entonces, como casi culpabilizar a culpabilizar a la víctima porque hizo eso. Acosada que no pidió ayuda. La muerte violenta merodeaba a Olga, pero ni denunció ni supo encontrar a quien la escuchara. Ya es habitual también en los medios hagan referencia a si la víctima pidió o no ayuda. Ya estos argumentos dan a entender que hay una salida, ¿ya? Pero por tanto es decisión de la mujer salir o no de su situación. Y las mujeres que están violentadas de repente no saben cómo salir de la situación. Por eso no pidió ayuda. Bueno, feminazis, lesbianas, de izquierda, tenía que ser la Gaceta es así. Pese a que no es recomendable tomar muy en serio este medio, ¿ya? Pero no podía dejarlo pasar, es como extremo. Y este es un video de Tania Sánchez, ¿ya? Que se convertiría en primera dama, y aquí, en la política lo que le pasa a las mujeres, ¿ya? O sea, el año anterior estaba en un ranking, que no se los puse ese, que era mucho, de las novias ¿ya? Y no se libró en la rueda de prensa, le preguntaban, mire, véanlo ustedes mismos.
¿Es en serio? ¿En serio me está...? Voy a intentar repetir la pregunta. Me has dicho que si me veo como primera dama. O como presidenta. Pues mira, ninguna de las dos figuras existen en este país, y si hemos de luchar porque exista alguna, yo lucharé porque haya presidentes y presidentas de la República. Bueno, la respuesta lo dice todo. Y este fue ¿cómo se llama? Este es Inés Arrimadas, ¿ya? Y que es las elecciones que habían, su contendor era el que está atrás, ¿ya? Pero ella aparece sin cabeza. Una imagen que ilustraba su entrevista en una página interior del Mundo, ¿ya? Que es un medio importante, y no solo le habían cortado la cabeza, sino que en el fondo aparece el rostro de Rivera, sugiriendo que Rivera es quien mueve los hilos, la maneja como una marioneta, porque eso es lo que es los rumores que corrían. Entonces, cuando el Mundo le dijeron eso, ¿por qué había cortado la cabeza? Que era un juego de imágenes, ¿ya? Porque se trataba, explicaban que la imagen de la portada, donde está, ¿cómo se llama? Arrimadas, que era su contendor, sale apretando el puño. Entonces dice que no debieron poner las imágenes separadas. Pero da mucho que pensar, o sea, cuando ponen esta imagen, nadie lo va a relacionar con la otra imagen. Y esto fue en redes sociales, ellos dijeron no debieron ir separadas. Y en Chile, dice las 3 más peligrosas de Chile: la asesina de Nivaldo Villegas, Natalia Guerra y la Quintrala, ¿ya? ¿Y qué hay de todos los femicidas que van en el año? Ya van este año 19 femicidios. Y cuando van 50, ¿por qué no ponen dónde están las portadas con nombres y rostros de femicidas? Yo nunca he visto una foto de un hombre femicida. Este es un femicida. Sino que tratan de justificar y ponen a las mujeres, a las víctimas. Entonces, esta es la postura que hay en la prensa chilena sobre la violencia de género. El foco de atención se centra aquí, por ejemplo, la asesina de Nivaldo y la Quintrala, y no en la problemática del aumento de femicidios que se invisibiliza, lo que se debe visibilizar. ¿Ya? Entonces, no se visibilizan los asesinos, los femicidas. La Cuarta hizo un comunicado hace un tiempo atrás que ellos daban un salto y que como ellos tenían un rol trascendente en la cultura de cierto sector de la población, que ellos iban a cambiar los titulares y el lenguaje, pero sinceramente no han evolucionado. O sea, no habíamos avanzado con los cambios en su línea editorial, pero la verdad que no parece como una broma, no sé. ¿Ya? Matan todos los días mujeres, niñas, y no sé, hablan, habiendo tantos también femicidas y transfóbicos, pienso que esto no debería seguir pasando. Estos titulares no deberían seguir pasando. Esto es cuando la prensa es cómplice de la violencia contra la mujer. Y esto fue un casting que lo sacaron. ¿Eres víctima de violencia intrafamiliar? ¿Necesitas ayuda? Completa el siguiente formulario. Y así comenzaba un llamado a casting del Canal 13. En el formulario para participar se incluyen preguntas como: ¿qué tipo de violencia intrafamiliar has sufrido? ¿Cómo fue el último episodio de violencia que viviste? ¿Por qué tipo de situaciones discuten? ¿Tienes pruebas o evidencias de algún tipo de maltrato, fotografías, audios, videos y texto?
¿Qué acción legal has realizado a denuncia de Carabineros? ¿Qué ayuda te podríamos brindar? Un casting. ¿Para qué? Un casting para ayudar o revictimizar. Y bueno, siempre, y siguen, y siguen, y siguen, y hay montones de prensa que reproduce y naturaliza la violencia de género. Y en este caso, por desgracia, su aparición en los médicos corresponde con una realidad que es terriblemente preocupante y que efectivamente la realidad es que muchos hombres realmente creen que la mujer es un objeto y que les pertenece. Cuando se hace un tratamiento incorrecto de la violencia de género, es habitual oír los titulares: la mató por celo, estaba en estado de enajenación mental cuando asesinó a su esposa. Entonces se presenta la noticia culpabilizando implícitamente a la víctima, ya que se argumentan motivos provocados por las propias afectadas. No ocurre lo mismo con otro tipo de delitos, no dice robó por hambre. Es que le hizo una encerrona porque quería vender el auto porque tenía hambre. Este es otro ¿cómo se llama? Otra noticia, que fue el diario La Estrella de Valparaíso, publicó una noticia sobre el caso de violación a una menor de edad. Y con ese titular: Friulento abusó de Lolita en fiesta de cumpleaños. El tono del titular es evidentemente una falta de ética periodística, aplicando estereotipos, banalizando lo que significa un acto criminal de tal magnitud. La falta de ética periodística nos llama la atención que además la directora de ese medio de comunicación en ese minuto era mujer, y que no resguarda el correcto tratamiento informativo de un delito de abuso sexual a una menor de edad y permite que se aborde el cuerpo de la mujer mediante el uso de estereotipos, expresiones irónicas, livianas, para un hecho tan grave. No, y más encima, califica a la niña de Lolita y el abusador como friolento, el frescolín, decía. Luego describe con detalle la forma en que la joven fue penetrada por el sujeto, entregándole las características de un relato ameno, medio festivo, como si lo ocurrido fuera como una anécdota en la celebración de un cumpleaños. La violación es un hecho atroz que jamás debe frivolizarse, ni con chistes, ni con nada. Quien viola a una mujer es un criminal. No puede ser calificado de un frescolín. Entonces, ¿cómo se llama? La contratapa promueve, o ¿cómo se llama? Ilustra como el informe del tiempo. Entonces, todo esto contribuye a perpetuar y reproducir la imagen de las mujeres bajo estereotipos denigrantes, machistas, sexistas. Y esto, trasladado además al tratamiento noticioso, resulta inaceptable, porque los periodistas deben tener un código de ética. Entonces hay que denunciar también estos casos. Analizando esta noticia, podemos analizar la fotografía. O sea, casi un hombre así con una cuestión de un anticucho, que lo tienen que haber sacado esa foto para ponerla en la noticia. O sea, ya la presencia así es desagradable. El título, ¿ya?
hizo anticucho con la polola. Dice la portada mofándose de la brutalidad del acto, violentando a la víctima al compararla con algo similar a la carne de un anticucho, haciendo una caricatura de una mujer objeto, y con ella a todas las mujeres al fomentar y reproducir la violencia de género. El título y el contenido de la noticia. El contenido decía lo siguiente: andaba de la mano con su polola por el parque Lauca de Arica cuando él, en un arranque de celos, pescó un fierrito de anticucho y se lo clavó sin asco en la espalda a la altura del hombro izquierdo. El patevaca pasó con 2 de detención y quedó encerrado tanto por sus crímenes anteriores como por intentar hacerse una brocheta de la espaldilla de su mujer, con su mujer. Atroz. Sin comentarios. Las críticas, bueno, que la portada es amarillista, burlesca, que lo fundamental es que los medios aporten desde la responsabilidad social, que cumplen en condenar los hechos de violencia contra las mujeres, informar con alturas de mira y no naturalizar la violencia por la vía de la caricatura o broma en temas tan serios como este. El papel que tienen los medios de comunicación y la prensa es particular. Rechazamos enérgicamente el tratamiento dado al femicidio frustrado, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama? Ellos decían que estaban dramatizando, que no tenía un fin informativo. Por favor. Y no solo las propagandas también. Propagandas de marcas famosas, de Sisley, de Jimmy Choo, donde muestran una mujer muerta en el capó de un auto y el hombre haciendo el hoyo para enterrarla. Y aquí la estaban violentando. Y es la primera propaganda de Won, que Won ha cambiado su contenido, y si bien de repente hay unos que son medio como al límite, pero efectivamente ha cambiado mucho sus mensajes. Son más positivos, más enfocados, o sea, como para enganchar a los grupos sociales que hoy en día es surgiendo. Pero esta fue la primera propaganda de Won, donde la propaganda era de una mujer que la estaban violando. Y estas son propagandas de por ejemplo, una mujer golpeada. Entonces son propagandas que hacen producto, que hacen alegoría al maltrato de la mujer. Hay uno que es un fotógrafo que es muy contratado por marcas y que se dedica a tomar fotos solo, o sea, las modelos son como que todas están muertas. Entonces, estas son recomendaciones que son sacadas de organismos internacionales. Yo les voy a leer los títulos solamente, y después ustedes lo leen. Valorar la información de la violencia en su dimensión real. Contextualizar la noticia, ¿ya? Sobre todo haciendo énfasis en las consecuencias de la violencia, tanto del agresor como para la familia de los casos publicados. Acudir a la opinión de expertos, bueno, eso ya lo dijimos. Expertos que sepan del tema y que tengan conocimiento en derechos. Facilitar información útil, ¿ya? Acompañar, por ejemplo, cuando uno habla del tema de violencia, tiene que publicar los teléfonos donde pedir ayuda, porque cuando se habla de esto, las personas que son violentadas les llama la atención. Alguien está viviendo lo mismo que yo. Identificar la figura del agresor y no justificarlo. Planear enfoques novedosos, ¿ya? Entonces, buscarle el enfoque de masculinidad para desechar los conceptos tradicionales contrarios a las relaciones de respeto, igualdad y equidad y autonomía. Y es una encuesta que hizo ahora hace poco en ACTV y que habla de la violencia contra la mujer en televisión.
Y es una encuesta que dice, ¿en qué programa has visto escenas o casos de violencia contra la mujer? ¿Ya? Y más que nada en series y teleseries extranjeras, en series y teleseries nacionales. Son los dos. Después en los noticiarios, en los matinales, en los programas de servicio, las juezas, casos cerrados, la publicidad. Sí, porque la publicidad ya ha bajado harto. Los programas nocturnos de conversación, películas documentales, programas de concurso de talento, pero sí en las series y teleseries extranjeras, pero a mí el que me preocupa son los noticiarios matinales, porque a veces no todo el mundo ve las series extranjeras, pero los noticiarios, los matinales lo ve mucha gente. Las personas encuestadas consideran que las escenas o casos de violencia contra la mujer se ven principalmente en programas de ficción. Cuando la televisión muestra escenas o casos de violencia contra la mujer, más hombres que mujeres consideran que la representación de violencia contra la mujer en pantalla cumple la función de condenar. Eso es lo que piensan los hombres, que la función es condenar, pero para las mujeres la percepción se inclina hacia la exaltación de los hechos. Cuando la televisión muestra escenas de casos de violencia contra la mujer, las mujeres responden que la televisión reproduce y fomenta la violencia de género. Cuando la televisión muestra escenas de casos de violencia contra la mujer, dice, aunque en porcentajes diferentes, ambos sexos consideran que la televisión muestra mayormente casos de violencia de mujeres de escasos recursos. Bueno, y eso ahí en cuanto a los medios de comunicación, que eso es para que ustedes no son periodistas, pero sí es importante que sepan y reconozcan al ver noticias, reconozcan a ver una propaganda sexista, vayan fijándose, uno como que se va acostumbrando a ver, ¿cómo se llama?, dónde está mal enfocada una noticia, una propaganda. Y los sistemas de salud desde la violencia de género. La violencia machista mata a 12 mujeres por día en América Latina, yo creo que más, ¿ya? Y la reciente explosión de testimonios de violencia sexual vertidos viralmente en las redes sociales a través de Yo También en Me Too, cuando hubo una mujer que dijo que había un personaje de la televisión que la había violentado, y se empezaron a sumar varias mujeres y se armó este movimiento Me Too, que en español se llama Yo También. Entonces, esto, cuando se empieza a visibilizar, se ve que el problema de la violencia, porque fueron muchas, yo también, todas habían sido violentadas. Es un problema de salud pública, de derechos humanos de proporciones epidémicas. Como dice la ONU, es una epidemia. La violencia contra la mujer hoy en día es una epidemia. Y si aún no te ha tocado, seguro que conoces a alguien que ha sufrido violencia. En los sistemas de salud, que tiene un papel fundamental en su prevención y debe brindar una respuesta efectiva dada su magnitud. Todo esto que está en rojo están con ¿cómo se llama? Para que ustedes vean los organismos internacionales, los informes, todo está basado en informes. 1 de cada 3 mujeres entre 15 y 49 años en la región ha sufrido violencia física o sexual por parte de un hombre en algún momento de su vida. Y según la organización, la OMS, las más jóvenes están en mayor riesgo. Más del 40% de ellas reportan haber sufrido violencia sexual por primera vez durante la adolescencia. Por eso existe una ley de acoso sexual callejero. Las más perjudicadas son las adolescentes. Y a menudo el perpetrador es la pareja. Si bien los varones también sufren violencia sexual, esta afecta desproporcionadamente a las niñas y a los adolescentes, con consecuencias perniciosas para su salud mental, física, sexual y reproductiva, incluyendo la depresión, la ansiedad, pensamientos suicidas,
adopción de conductas sexuales riesgosas, consumo abusivo de drogas y alcohol, riesgo de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no planeados y trastornos ginecológicos. Esta alarmante realidad se agrava si consideramos que una ínfima cantidad de mujeres, y en particular de adolescentes, víctimas de violencia acuden o reciben servicios de salud, porque les da vergüenza. El rol de los sistemas de salud es la prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres y las niñas. Todo tiene link, por favor, lo que está en rojo. Son informes. Es clave porque es el servicio con el que más mujeres tienen contacto en algún momento de sus vidas. Cuando se embarazan, cuando tienen alguna enfermedad. Y la atención de la violencia, sobre todo la intrafamiliar, requiere conocer lo siguiente. Nada, absolutamente nada justifica el uso de la violencia. La violencia es totalmente responsabilidad de quien la comete, no de la víctima. Y es un problema de salud pública y un delito. Y tiene que haber un abordaje integral. Tiene leyes, ¿ya? Y debe haber atención oportuna con calidad, calidez, efectividad y eficacia a las personas que la padecen. Los funcionarios encargados de brindar la atención a las personas afectadas por violencia deben contar con sensibilización y capacitación en el abordaje integral de la violencia intrafamiliar, sexual o cualquier otra violencia contra la mujer, contra cualquier persona. Tener disposición de atender este tipo de problemática, brindar atención con calidez y de calidad del servicio, poseer un sentido de respeto y actitud de no discriminación. Ahora ya saben lo que son las discriminaciones, los tipos de discriminaciones, los sesgos. Hay que ir trabajando esos sesgos inconscientes y transformarlos, sensibilizarnos a nosotros mismos. No podemos tener prejuicios a las personas, independiente de su sexo, etnia, religión, opción política, sexual, personas distintas, personas con discapacidad, personas migrantes, que ahora tenemos muchas. Mostrar compromiso y motivación hacia las acciones educativas de prevención de la violencia. Tener dominio básico de la legislación relacionada con la violencia. A lo mejor, bueno, ya conocen que hay una ley de femicidio. No les digo que se aprendan el número, porque, por ejemplo, yo a los alumnos que son abogados, no les digo que la ley se llama Ley Gabriela, les digo la ley tanto. Entonces ustedes se van a acordar, Gabriela Alcaíno, Ley Gabriela. ¿Cuál es la ley de femicidio? Ley Gabriela. ¿Y qué contempla? Ya ustedes saben lo que contempla. Aquí, entonces, usted en un caso, ¿era el pololo? Sí, no, sí es femicidio. Te van a decir, no, porque el pololeo no, sí está porque está en tal ley. Y cuando llega una persona ¿cómo se llama? Que a lo mejor la hayan tratado de matar, ¿ya? Sea un femicidio frustrado, y ustedes le digan, no, eso no es que, no, ¿para qué? No, el femicidio frustrado, si usted lo denuncia, tiene sus agravantes. La violencia está basada en el aprendizaje de modelos de relaciones abusivas, de poder, de inequidad, de discriminación, construidos socialmente en la familia, en la escuela, en la comunidad, los medios que socializan, y bajo la influencia de los medios de comunicación, como lo vimos. Por lo tanto, es posible desaprender dichos modelos. ¿Se acuerdan cuando decíamos desaprendamos los sesgos? Démonos cuenta. Al darnos cuenta, como ahora ya sabemos, porque pasamos por horas y horas de esta capacitación, ahora como ya los conocemos, sáquenlo. Voy a decir algo inadecuado, me doy cuenta. Sustitúyelo por formas saludables de relaciones humanas basadas en el respeto, el amor, la equidad, la solidaridad. ¿Qué buenas prácticas? Bueno,
es apremiante la necesidad de fortalecer la capacidad de los proveedores de salud, de los funcionarios de la salud, para brindar una respuesta adecuada a las mujeres y niñas que sufren violencia, de acuerdo a las siguientes buenas prácticas. Apoyo en la primera línea, ¿ya? Asegurar la privacidad y confidencialidad, escucharlas con empatía sin juzgar, de manera compasiva, respetuosa, validando su experiencia, explorar opciones para procurar su seguridad, derivarla a centros de la mujer. Es decir, ¿sabe qué? Existen unos centros de la mujer. Este es el número. ¿Quiere que le ayude a llamar? Referirla a otros servicios que puedan requerir. Ofrecer atención profiláctica también por exposición, en caso de una violación, donde cada hora cuenta para prevenir embarazos, infecciones de transmisión sexual y de VIH. En cuanto a la prevención primaria, aumentar y mejorar la concientización sobre cómo reconocer casos sospechosos u ocurrencia de violencia de pareja o sexual. Esto pueden trabajarlos con psicólogos. ¿Cuáles son los casos sospechosos que pueden tener violencia? Porque muchas veces, hay algunas mujeres que van constantemente porque las golpearon, le fracturaron un brazo, una mano, casi le vaciaron el ojo. Compartir información valiosa sobre dónde buscar ayuda, apoyarlas en el proceso, les dije. Promover el derecho a tomar decisiones sin coerción en torno a la sexualidad, a la reproducción, a vivir libres de violencia. Trabajar con la comunidad para implementar acciones preventivas. Hacer charlas, ustedes como profesionales, en la medida de sus tiempos. Documentar la violencia contra las mujeres y sus factores de riesgo para diseñar mejores programas de prevención. No basta con capacitar al personal de salud. O sea, capacitémoslos ya, pero se requiere un compromiso que debe ser sostenido y una respuesta comprensiva para asegurar las condiciones que apoyen a los proveedores de la salud también a responder efectivamente ante la violencia. Entonces hay que hacer políticas públicas de salud con presupuesto. Debe existir una buena coordinación de las redes, ¿ya? Además, protocolos. Aquí yo les puse dos informaciones. Información al personal debe ser integrada a todos los programas de estudio de enfermería, de medicina, salud pública. Y finalmente el entrenamiento continuo, ¿cómo se llama? Acompañado de supervisión capacitante, preparan mejor al personal para integrar la identificación y respuesta a la violencia en los servicios de salud de todo tipo, sexual, reproductiva, mental, materna, infantil. Cuando se trabaja acompañado, una persona que sabe más, de repente cuando está trabajando con otras personas, va diciendo, va guiando y conversan entre los dos. Y vale la pena, en la violencia sexual, vale la pena enfatizar que a menudo lo más importante que un profesional de la salud puede hacer es brindarle una atención compasiva a una sobreviviente de violencia, ayudarla a comprender que es abuso y que ella no es responsable por ello, a recuperar la confianza en sí misma, apoyarla en sus decisiones. Ningún profesional debería dejar pasar esa oportunidad para que frecuentemente son los únicos en posición de poder escuchar y ayudar. Y esto es de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mire qué lindo. Los profesionales de la salud tienen el poder de identificar pacientes que experimentan violencia antes de que ésta escale, en la primera etapa, y de mitigar las consecuencias de esa violencia sobre la salud de los sobrevivientes. Su intervención oportuna puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de una mujer, o entre quien quiera morir y recuperar las ganas de vivir. Les doy las gracias por la atención, por la paciencia. Disculpen lo largo, pero yo me apasiono con los temas
y me gusta entregar lo máximo de conocimiento a las personas. No digo que se aprendan todo, pero ya tienen un amplio espectro de lo que es la violencia en varios ámbitos, a personas de LGBTI, a niños trans, a mujeres. Ya saben un poco sobre el género, ya saben sobre diversidad. Lean los contenidos. Yo les pongo harto contenido, pero más que nada es para que tengan la información el día de mañana. Imprímanlo, léanlo de vez en cuando. Déjenlo ahí y en unos meses más vuélvanlo a leer. Van a ver que han ido aprendiendo más, porque cuando lo lean, sí, pero yo ya sé todo esto. Porque quedó en el inconsciente. Y espero que el próximo curso que hagan ya tengan claro lo que son los sesgos y sus sesgos hayan cambiado. Y vean de otra manera a las personas LGBTI, a las personas trans, que son el grupo que más sufre. Yo conozco muchas personas trans y son unas bellísimas personas y sufren mucho a lo largo de toda su vida. Es tremendo tener que estar inconforme con ¿cómo se llama? Con tu identidad. Así que los invito a seguir investigando, a seguir estudiando y ojalá pongan en práctica todas las cosas que conversé con ustedes. Les doy muchas gracias por tu atención, mucho éxito, cuídense mucho, que todavía nos queda pandemia y ha sido un agrado y, ¿cómo se llama? Y con esto concluimos el curso. Les doy un aplauso a los que llegaron al final y bueno, ya tienen su certificado y mucha suerte, mucho éxito en todo lo que emprendan. Gracias.